Si la paciencia te alcanzó para reproducir este video cuando te salió o en las sugerencias de YouTube o en las sugerencias de Facebook, por donde quiera que me estés viendo, te pido que no te adelantes, no saltes a conclusiones, que no voy a establecer ninguna valoración sesuda ni demasiado extendida sobre este tema de Yarelis y Lázaro. Para aquellos que no están enterados, en caso de que estén regresando a la Tierra del espacio sideral o estén despertando de un coma profundo, como dice Sabina, se trata de una especie de historia de amor viralizada entre un hombre que le pregunta a su expareja por qué lo abandonó por otro. Ese es, grosso modo, el asunto detrás de esto, que se ha vuelto extremadamente viral durante los últimos días en el panorama cubano, dentro y fuera de la isla, y que yo creo que ha alcanzado ya su nivel de paroxismo y de locura más absoluta, porque he visto recientemente una publicación donde la muchacha de Marras, la muchacha en cuestión, la tal Yarelis, anuncia que va a hacer música. ¿No? Yo les digo algo, yo no he puesto absolutamente nada, ni me interesa absolutamente nada de ese tema para mi programa, y si voy a hacer este comentario ahora, es más bien para utilizarlo como símbolo o como elemento representativo de algo mucho más importante, mucho más grande y mucho más revelador de los cubanos, de Cuba, de nosotros como pueblo y de muchas cuestiones que nos afectan a nivel individual, pero sobre todo a nivel colectivo, como país. Como país estoy incluyendo a los que vivimos en la diáspora, los que estamos fuera. Hay una anécdota muy famosa que se le atribuye a un asesor supuestamente de don Tomás Estrada Palma cuando acababan de crear gobierno para la recién nacida República Cubana. Varios libros citan esa anécdota, otros la dan por apócrifa, sea como sea. Lo que dice en la práctica es que, digamos que poseído por el entusiasmo, este asesor de Estrada Palma dijo, bueno, ahora sí vamos a crear nosotros la Suiza de América. Y cuentan que don Tomás Estrada Palma, que era un hombre viajado, leído y escribido, y sé que ahora van a aparecer algunos a decirme leído y escrito, pero bueno, leído y escribido, y un hombre muy inteligente, muy culto, le dijo, la Suiza de América, ¿de qué estás hablando? ¿Dónde están los suizos para hacer la Suiza de América? Nosotros somos un pueblo de café con leche y chicharrones. Y es una anécdota que depende de cómo se tome, puede insultar a algunos o puede resultarles simpática a otros. Sea como sea, lo que sí es muy representativa y es muy reveladora también de lo que somos como pueblo. Un pueblo que si le suenas un cencerro va a menear las caderas, aunque se esté muriendo de hambre. Un pueblo que no importa que no tenga electricidad, que no tenga comida, que no tenga medicinas, es capaz de desviar toda su atención hacia la historia más burda, más elemental, más risible, más tonta, digámoslo. Y lo estoy diciendo sin ningún tipo de acritud. O sea, a mí no me importa en lo absoluto la relación de ellos, si el hombre era un pegador, un golpeador, si ella es una cualquiera, como veo acusaciones a mí, honestamente, nada de esto ocupa una de mis neuronas. Insisto, por eso no he puesto nada, ni pretendo poner nada de eso en mi programa. Lo que sucede es que si nos percatamos, se convierte en una especie de patrón de conducta. En momentos en que ese país está literalmente agonizando, en momentos en que ese país literalmente no tiene qué comer, con qué curarse, con qué taparse, no hay techo para guarecerse cuando llueve, he visto una catarata, una avalancha incontenible de comentarios, de compartidos, de share, de textos, de risas, de memes alrededor de algo tan intrascendente que uno inevitablemente tiene que preguntarse, ¿esto será casual? Y fíjense que a mí no me gusta ser demasiado conspirativo, algunos de ustedes me conocen, o sea, yo para las teorías conspirativas, aquello que yo no puedo probar, suelo reservármelo, pero en estos casos yo creo que es inevitable por lo menos preguntarse, ¿esto no será impulsado? ¿No será parte de una estrategia que se sigue desde el Departamento de Seguridad del Estado?
o cualquier departamento de SE, contrainteligencia, medidas activas, no sé cómo se llamen esos departamentos. Porque la realidad del caso es que, por ejemplo, eso surgió en el mismo contexto en el que había una atención colosal, enorme, y esa sí la conozco de primera mano, sobre el tema de los médicos cubanos, los médicos de Bayamo, del Hospital Carlos Manuel de Céspedes. En ese mismo contexto, envían a los Bambán a celebrar su 54 aniversario a Bayamo, donde, como todos sabemos, no se fundó Bambán y no tiene nada que ver con la historia de Bambán. Pero bueno, mandan a los Bambán allí a bailar y al unísono surge esta historia. Si ustedes me preguntan a mí una historia o una opinión muy personal, yo no creo que esto sea creado por los laboratorios, por los tanques pensantes de la seguridad del Estado cubana. Yo lo que sí creo es que es aprovechado. Hay ocasiones en las que echan a rodar determinadas historias y hay otras ocasiones en las que astutamente aprovechan la atención que generan ciertas historias. Me parece que estos son los casos. Porque además es un patrón bien repetitivo. Es un patrón que hemos visto que es copy and paste. ¿Se acuerdan la muchacha de las felpitas? Y como eso, acabo de recordar ese episodio, pero podemos recordar un sinnúmero de anécdotas, de elementos costumbristas, de tonterías, a veces cosas ofensivas, cosas inofensivas, como es el caso, pero que captan la atención. Y muchos se insultan y muchos dicen, ¿cómo es posible que estén haciendo para colmo publicidad? He visto que han estado haciendo publicidad con el hombre que conduce un bicitaxi, con la tal Yareli, con qué sé yo. Bueno, es que la publicidad es eso. Con esto no pienso descubrir absolutamente nada. La publicidad es a dónde está mirando mucha gente. Hacia este punto, perfecto. En ese punto yo te voy a poner el nombre de mi negocio. Así funciona. Pero así funciona también en el capitalismo, así funciona en todas partes. ¿Qué es lo que sucede? Y es aquí a donde quiero llegar. Esto pasa en todas partes. En todas partes. En el primer mundo, en Estados Unidos, en Alemania, en Francia, en absolutamente todas las naciones desarrolladas de este planeta, o un poco menos, en la Argentina, en Chile, Brasil, ocurren estos fenómenos de redes sociales o incluso fenómenos de la vida cotidiana que terminan viralizándose en redes sociales. ¿Saben cuál es la diferencia? Que poco más, poco menos, esas naciones desarrolladas tienen casi todos sus problemas fundamentales resueltos. Los habitantes de esas naciones desarrolladas tienen, por norma general, los problemas más básicos resueltos. Y fíjese que estoy insistiendo, problemas básicos. No significa que todo el mundo gana aquí en Estados Unidos lo que quiere ganar. No significa que todo el mundo vive en la casa o el apartamento que quisiera o que conduce el auto que quisiera. Pero el simple hecho de tener un apartamento, de tener un auto aunque sea malito y de tener un salario ya es un indicador de que estás muy por encima de lo que tiene, por ejemplo, el cubano promedio como su cotidianidad. O sea, si tú le dices a un cubano que alguien aquí no tiene el carro que quiere, pero que tiene un carro cualquiera, se te echa a reír en la cara, ¿verdad? Tú dices, pero ¿de qué me estás hablando? Yo mismo, este que está aquí, vivió 26 años en Cuba con bicicletas. Pero no yo. Mis padres, profesionales durante décadas, lo único que tuvieron en Cuba fue bicicletas. En mi familia nunca hubo un carro. Y esa es la historia del 98% de ustedes. Estoy convencido. La diferencia es que cuando aquí en Estados Unidos o en Argentina o en Chile, para ponerle ejemplos más cercanos, determinados fenómenos así se viralizan y se vuelven muy populares y la gente comenta mucho sobre ello y demás, no olvidar, esas personas también tienen muchos de sus problemas resueltos, pero sobre todas las cosas tienen algo llamado libertad. Yo sé que para algunos eso es un tema ya tedioso, cansón, repetitivo, pero ¿sabes qué? Sigue sin haber de eso. Cuando tú vives en un país donde no tienes algo tan primario, tan bajitico, tan elemental ya, como la libertad, algo llamado libertad, y tú te dedicas a gastar los megas que tienes en función de memes y de viralizar una historia como esa, aunque no lo creas, y aunque no lo quieras, y aunque desde luego no sea tu intención,
pero le estás haciendo un gran favor a quienes te tienen en esas condiciones. Ellos lo agradecen. Yo les aseguro a ustedes que si este tipo de historia, insisto, hay dos posibilidades. La posibilidad número una es que en efecto haya sido una medida activa. Creo yo que podría ser, no lo sé. Yo me inclino por el no. Yo me inclino por la espontaneidad del suceso. Sobre todo porque nadie, ni en el Departamento de Seguridad del Estado, ni en ninguna parte, puede asegurar que algo como eso se va a volver viral, extremadamente viral. Si usted me saca un video de Donald Trump desnudo, usted sabe que eso va a ser viral. Si usted saca un video de Díaz-Canel, qué sé yo, aprendiendo una lección de inglés con una maestra de inglés, usted sabe que eso de antemano va a ser viral. Pero un fenómeno como esto, usted no sabe si eso va a funcionar o no. En consecuencia, yo no sé si eso es diseñado o es espontáneo, como sucede en la mayoría de estas cosas en el mundo, y después es aprovechado, y después es impulsado, y después es repetido por bots, por páginas que tienen ellos creadas con esos fines. Yo solamente sé, queridos amigos que me ven, sean de donde sean, que cuando una sociedad, en este caso la sociedad cubana, tiene problemas tan jodidamente grandes y desvía su atención hacia un ganapán, un infeliz, y lo estoy diciendo sin ningún tipo de mala entraña, porque no tengo nada bueno ni nada malo hacia los integrantes de esa historia. Dice que no me voy ni a pronunciar sobre si es verdad que golpeaba. A mí, yo no sé de eso, ¿no? Esos no son temas que digamos, que ocupen mis neuronas. Pero cuando un personaje como eso, o cuando personajes como esos se vuelven virales y usted le quita la atención al reclamo, usted no tiene derecho como pueblo a eso que se llama libertad. Yo les decía este domingo, en aquella directa que hice, que aquellos que se preguntan cuándo tendremos algo como esto, en referencia a Javier Milei asumiendo la presidencia democráticamente de Argentina, luego de ganar democráticamente unas elecciones presidenciales, la respuesta es muy simple. Cuando dejemos de perder tiempo en tonterías que desvían la atención y nos enfoquemos en sencillamente reclamar aquello que nos pertenece, que es la libertad. Algo que deberíamos tener todos, vivamos donde vivamos, y que sencillamente hay una diferencia muy grande, y yo quiero establecer esto. Hay una diferencia muy grande entre bromear con algo y publicar un meme. No tengo nada, absolutamente nada en contra de eso, al contrario, eso me parece muy bien. El problema es que, aunque usted no lo crea, la comparación entre publicaciones de denuncias y publicaciones de temas extremadamente importantes, no solo los presos políticos, no solo la situación que viven los familiares de los presos políticos, que desde luego debería importar, y la realidad, y esto lo he dicho en otras ocasiones, y sé que es doloroso admitirlo, pero al gran público no le importa. Ningún post en estos tiempos, ninguna noticia, ninguna publicación sobre la situación del estado de salud, por ejemplo, de algún preso político cubano que esté ahora mismo en la cárcel, incluso los más conocidos, Michael Osorbo, Luis Manuel de la Alcántara, José Daniel Ferrer, cualquiera de ellos, ninguna publicación sobre ellos ahora mismo alcanza ni un octavo, por no decir una fracción todavía inferior, de la atención que ha generado, por ejemplo, esa historia de Lázaro Yareli y el por qué lo hiciste Yareli y el visitaxi. Eso es un indicador de lo que somos. Los argentinos enfocados en campañas presidenciales, enfocados en potenciar el candidato que esperaban que ganara, que a la postre terminó ganando. Los argentinos enfocados, por ejemplo, y estoy poniendo solo un ejemplo de tantos que podría poner, los argentinos enfocados en barrer por fin al peronismo, kirchnerismo del poder, y los cubanos muy extremadamente al tanto de Lázaro y Yarelis. ¿Es sintomático o no es sintomático? Para mí la respuesta es bastante clara. Son los mismos que le prestaron una atención colosal, sin precedentes, diría yo, en cuanto a lo rápido que fue y al fervor, a un farsante, a un truán como Ignacio Jiménez, para después decir, nos engañaste. No,
tú eres el verdadero culpable. ¿Somos o no somos un pueblo de café con leche y chicharrones?